Hola, les traigo 5 consejos para revisar la tarea 1. En primer lugar, van a irse a la página 13 del sílabo y van a revisar la rúbrica de la tarea 1. En el sílabo van a encontrar todas las rúbricas de este semestre, así que por favor vayan al sílabo a revisar si efectivamente el texto cuando ustedes me lo van a entregar cumple con lo solicitado. Por otro lado, elaboren un esquema que les permita organizar las ideas que ya tienen. En algunos momentos sentimos que podemos estar repitiendo ideas o que no lleva el orden que podría llevar, y una forma de organizar es precisamente utilizando un esquema previo para darle forma a las ideas que vamos a colocar en esa tarea 1. Asimismo, como punto 2, por favor revisen esa fundamentación y observen si efectivamente están mencionando el tipo de texto que van a escoger para su tarea 1 y por qué la están usando. Por ejemplo, escogí la entrada de diario porque me permite profundizar en los sentimientos del personaje. Ustedes tienen que tener muy claro por qué es que están escogiendo ese tipo de texto. Si es una carta, una entrada de diario, si es una columna de opinión y por qué la están escogiendo. Otro aspecto importante es que ustedes tienen que revisar muy bien el objetivo. Ese objetivo tiene que ir acorde a lo propuesto en la parte 4, que sería la exploración de obras literarias en detalle, elementos tales como la temática, la postura ética o los valores morales de los textos literarios y el uso adecuado de la terminología literaria. Por ejemplo, para ese texto se escogió la entrada de diario para poder analizar la postura ética del jaguar con respecto a los actos delictivos cometidos en la obra, por ejemplo. Pero tiene que quedar muy claro por qué, ¿verdad? Por los valores morales, por la temática, si quieren valorar la violencia en la ciudad de los perros, por ejemplo, si lo que quieren más bien es estudiar los valores expuestos o más bien los antivalores. Y por otro lado, como punto 4, ya en lo que es la estructura textual, eviten por favor los párrafos muy cortos, es decir, menores a 3 líneas, y los que son muy extensos, que son mayores a 8 a 10 líneas. Además, un aspecto que está vinculado a la corrección de estilo es precisamente evitar las oraciones subordinadas. Una oración subordinada, por ejemplo, es aquella que depende de una oración principal para ser entendida. Por ejemplo, me gustó que el texto abordara ese tema. Que el texto abordara ese tema es una oración subordinada de una oración principal, me gustó, porque si yo quito me gustó, pues que el texto abordara ese tema no tiene sentido. Entonces, cuando agregamos este tipo de oraciones en abundancia en un mismo párrafo, es decir, si superamos dos tipos, digamos que ya en el párrafo pusimos 2 veces este tipo de oración y ponemos una tercera y una cuarta, entonces hacemos que nuestro texto se vuelva mucho más difícil de leer y además que se pierda la temática o la línea de ese párrafo. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer en su mayoría oraciones cortas, usar muy bien la puntuación para marcar entre una idea y otra, y precisamente darle mucho más fluidez a esa lectura, que cuando ustedes vuelvan a leer el texto, ustedes mismos sientan que a la hora de leerlo se les hace fácil poder comprender lo que ustedes mismos están queriendo decir. Además, parte también de la corrección de estilo es el abuso de adjetivos y las descripciones. Por ejemplo, que ustedes se queden describiendo mucho un sentimiento, un aspecto que ya ustedes mencionaron hasta el cansancio. Eso también pues hace que la lectura se ralentice, al igual que el abuso de los adjetivos. Si ustedes mencionan una lista enorme de adjetivos que tiene un personaje, por ejemplo, también puede provocar pues cierta ralentización de la lectura. Y por último, por favor revisen la puntuación, la acentuación y la ortografía. Aunque por ejemplo en el IB no se haga una revisión de la ortografía, es importante el respeto a la lengua en cuanto a lo ya reglamentado. Entonces, por favor, péguenle una revisada y principalmente la puntuación, porque eso sí marca la organización textual. Entonces, si ustedes no tienen una buena organización textual y una buena separación de las ideas entre párrafos, pues efectivamente el texto no va a estar bien organizado. Y las referencias, no se les olviden las referencias. Todas las tareas que yo vaya a mandar tienen que ir referenciadas. Por último,
les traigo una sugerencia de esquema para profundizar en el personaje o el autor que ustedes escogieron para esa tarea 1. Aquí van a poder colocar el nombre de ese personaje o autor en el que se van a enfocar, el resumen de su historia. Esto les permite ahondar en el contexto de ese personaje. Recuerden que el contexto también es súper importante mencionarlo en la fundamentación. En qué lugar, en qué tiempo, en qué momento vamos a enfocarnos. También un conflicto. Ese conflicto puede estar vinculado al objetivo, como por ejemplo analizar la actitud de Jaguar con respecto al círculo, entonces que haya un conflicto interno dentro del mismo texto que ustedes están creando con el fin de mantener el interés del lector. Una forma de atraer a un lector es creando un conflicto en la historia. Entonces podrían replantearse crear un conflicto en esa historia. Otros aspectos importantes, cuáles son las motivaciones de ese personaje con respecto al tipo de texto que ustedes mismos están escogiendo. Esa historia personal y ese trasfondo que le va a permitir dar también un contexto al personaje. Y la relación con otros personajes. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para no confundir personajes, para no pues repetir ideas en el mismo trabajo que estamos haciendo y de darle profundidad e identidad al mismo personaje que estamos utilizando para nuestra tarea. Eso es solamente un ejercicio que les propongo, muy válido para la revisión de la tarea 1. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta luego.